Tengo 28 años y hasta hace poco creía que tenía una vida bastante estable. Trabajo fijo, un departamento pequeño pero cómodo y una relación que, al menos desde fuera, parecía funcionar. Ella se llamaba Clara. Nos conocimos de una manera bastante simple, en una reunión entre amigos en común. No fue amor a primera vista ni nada exagerado, pero sí hubo algo inmediato, una facilidad para hablar. Desde el principio, nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo, como si ya nos conociéramos desde antes. Clara tenía esa forma de mirar a las personas que hacía que te sintieras importante. Prestaba atención a los detalles, recordaba lo que decías y siempre encontraba la manera de hacerte reír. Poco a poco, empezamos a vernos más seguido. Primero fueron cafés después del trabajo, luego cenas, y después, simplemente ya era normal que estuviera en mi casa. Con el tiempo, la relación se volvió seria. Conoció a mis amigos, y eventualmente, también a mi familia. Ahí es donde entra mi padre. Mi relación con él siempre fue, complicada, pero funcional. No éramos cercanos en el sentido emocional, pero tampoco había conflictos constantes. Era un hombre reservado, de pocas palabras, pero con una presencia fuerte. De esos que no necesitan hablar mucho para hacerse notar. La primera vez que Clara lo conoció fue en una comida familiar un domingo. Recuerdo perfectamente ese día porque, aunque en ese momento no le di importancia, ahora lo veo distinto. Cuando la presenté, él la observó unos segundos más de lo normal antes de saludarla. No fue algo evidente, pero sí lo suficiente para que, en retrospectiva, se me quedara grabado. Clara, por su parte, parecía un poco más nerviosa de lo habitual. Al principio pensé que era normal. Conocer a la familia de tu pareja siempre tiene ese tipo de tensión. Pero durante la comida noté pequeños detalles. Se reían de cosas que yo no terminaba de entender del todo. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Comentarios aparentemente inocentes, pero con un tono difícil de explicar. Nada concreto. Nada que pudiera señalar directamente. Pero algo estaba ahí. Después de esa reunión, le pregunté a Clara qué le había parecido mi familia. Ella sonrió. Tu padre es interesante, dijo. Esa palabra se me quedó dando vueltas en la cabeza más tiempo del que debería. Interesante. No incómodo, no serio, no distante. Interesante. No le di demasiadas vueltas en ese momento. La relación seguía bien, todo parecía avanzar con normalidad. O al menos eso creía. Con el paso de las semanas, Clara empezó a mencionar a mi padre en conversaciones cotidianas. Cosas pequeñas. Tu padre dijo algo muy cierto ese día. Tu padre tiene una forma muy particular de ver las cosas. Tu padre parece entender mucho a la gente. Al principio lo tomé como algo normal. A veces una persona genera cierta impresión y eso queda. Pero empezó a ser frecuente. Demasiado frecuente. Una noche, mientras cenábamos, volvió a mencionarlo. Esta vez algo cambió en mí. No fue celos exactamente, sino una incomodidad difícil de describir. Como si algo no encajara del todo, aunque no supiera exactamente qué. Decidí mencionarlo. Hablas bastante de mi padre últimamente, le dije en tono tranquilo. Clara se quedó en silencio un segundo y luego sonrió ligeramente. ¿Te molesta? Negué con la cabeza. No es eso, solo me llama la atención. Ella se encogió de hombros. Es interesante, repitió. Otra vez esa palabra. No discutimos. El tema quedó ahí, flotando en el aire, sin resolverse realmente. Pero desde ese momento, empecé a observar más. A notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Mensajes que respondía con una sonrisa que no compartía conmigo. Momentos en los que parecía distraída, como si estuviera pensando en otra cosa. Y sobre todo, esa forma en la que su actitud cambiaba cuando el tema de mi padre aparecía. Nada era suficiente para acusar nada. Pero tampoco era completamente normal. Y lo peor de todo, era esa sensación interna que no se iba. Esa pequeña voz que te dice que algo no está bien, aunque no puedas demostrarlo.
No sabía en ese momento hasta qué punto tenía razón. Los siguientes días pasaron con una extraña sensación de normalidad forzada. Todo seguía igual en apariencia. Clara venía a mi departamento, cocinábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de cosas simples. Pero dentro de mí, algo ya no estaba tranquilo. Empecé a notar patrones. Pequeños detalles que antes no existían. Por ejemplo, Clara empezó a recibir llamadas que no contestaba frente a mí. Miraba la pantalla, dudaba un segundo, y luego decía, después le devuelvo la llamada. No era algo constante, pero sí lo suficiente para que dejara de parecer casual. Una noche, mientras estábamos sentados en el sofá, su teléfono vibró otra vez. Lo tenía apoyado boca arriba sobre la mesa. Vi el nombre. No era un contacto guardado. Solo un número. Clara lo miró rápidamente y, casi de inmediato, tomó el teléfono y lo puso en silencio. ¿No contestas?, pregunté sin darle demasiada importancia en el tono. Es del trabajo, respondió rápido. Demasiado rápido. Asentí, pero no dije nada más. No porque le creyera completamente, sino porque en ese momento no quería abrir una conversación que todavía no sabía cómo manejar. Pero esa noche casi no dormí. No por celos irracionales, sino porque todo empezaba a encajar de una forma incómoda. Al día siguiente tomé una decisión que normalmente no tomaría. Fui a casa de mi padre sin avisar. No tenía un plan claro. Solo, quería verlo. Confirmar que todo estaba bien, que todo estaba en mi cabeza. Cuando llegué, su auto no estaba. Eso no era raro. Pero lo que sí fue raro, fue que la puerta no estaba completamente cerrada. Estaba apenas entreabierta. Sentí una especie de presión en el pecho, como si mi cuerpo ya supiera algo antes que mi mente. Empujé la puerta lentamente. «¿Hola?», dije, entrando. No hubo respuesta inmediata. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio extraño, como si algo acabara de pasar. Di unos pasos más. Y entonces escuché voces. No estaban claras, pero venían desde el fondo de la casa. Avancé despacio, casi sin hacer ruido, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Pero cuando doblé el pasillo, todo se detuvo. No voy a entrar en detalles. No hace falta. Solo diré que vi lo suficiente. Lo suficiente para entender. Lo suficiente para que todo encajara de golpe. Clara, y mi padre, estaban demasiado cerca como para que hubiera una explicación inocente. Mi mente se quedó completamente en blanco. No hubo gritos. No hubo reacción inmediata. Solo me quedé ahí, de pie, mirando. Fueron ellos quienes se dieron cuenta primero. Clara giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, su expresión lo dijo todo. No sorpresa. No confusión. Culpa. Pura y directa. Mi padre también se volvió hacia mí. Su rostro era más difícil de leer, pero tampoco parecía alguien que hubiera sido descubierto por accidente. Parecía alguien que simplemente había sido interrumpido. Nadie habló durante varios segundos. Un silencio pesado, incómodo, imposible de sostener. Finalmente, Clara fue la primera en decir algo. Adrián. Su voz temblaba. Pero no respondí. Porque en ese momento, cualquier palabra que saliera de mi boca iba a ser peor que el silencio. Miré a mi padre. Luego a ella. Y simplemente asentí levemente, como si algo dentro de mí se hubiera desconectado. Di media vuelta. Y me fui. Sin decir nada. Sin gritar. Sin preguntar. Porque en ese momento entendí algo muy simple. No había nada que explicar. No recuerdo exactamente cómo salí de la casa. Solo sé que, en algún momento, ya estaba en la calle, caminando sin rumbo fijo. Mis pensamientos iban y venían, pero ninguno terminaba de formarse por completo. Era como si mi mente estuviera tratando de protegerme, apagando todo. No sentía enojo inmediato. Ni tristeza clara. Solo una especie de vacío extraño.
Llegué a mi departamento sin darme cuenta de cuánto tiempo había pasado. Dejé las llaves sobre la mesa y me senté en el sofá, mirando al frente sin realmente ver nada. Y entonces empezó. Las imágenes. Los detalles. Todo lo que había ignorado, todo lo que había pasado por alto, empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que nunca quise armar. Las miradas. Las conversaciones. Esa palabra que Clara repetía tanto. Interesante. Solté una risa corta, seca. No porque fuera gracioso, sino porque todo ahora parecía ridículamente obvio. Esa noche no dormí. Ni un segundo. Me quedé sentado, repasando cada momento, cada señal que no quise ver. Y lo peor no era lo que había pasado. Lo peor era darme cuenta de cuánto tiempo probablemente llevaba pasando. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a sonar. No necesitaba ver la pantalla para saber quién era. Clara. Dejé que sonara. Paró. Volvió a sonar. Y otra vez. Finalmente contesté. No porque quisiera hablar, sino porque sabía que no iba a parar. Adrián, dijo del otro lado. Su voz ya no temblaba como el día anterior. Sonaba cansada, como si hubiera pasado toda la noche pensando qué decir. No respondí de inmediato. Por favor, déjame explicarte. Cerré los ojos un segundo. ¿Explicar qué? Respondí finalmente, con un tono completamente plano. Hubo un silencio. No es lo que parece. Esa frase. La más inútil en ese tipo de situaciones. Solté una pequeña exhalación. Entonces dime qué es. Clara tardó unos segundos en responder. No fue algo planeado. Me reí, esta vez un poco más claro. Claro. No, en serio, Adrián. Al principio solo hablábamos. Tu padre, él me entendía de una forma que tú no. Abrí los ojos. Ahí estaba. La justificación. No sigas, la interrumpí. Pero siguió. Contigo todo era más, tranquilo, más rutinario. Con él era diferente. Las conversaciones, la forma en la que me miraba. No sigas, repetí, esta vez más firme. Pero ya era tarde. Porque cada palabra que decía no arreglaba nada. Solo confirmaba lo que ya sabía. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Silencio. Clara. Unos meses, respondió finalmente. Sentí algo en el pecho, pero no fue exactamente dolor. Fue más bien, decepción. ¿Y pensabas decírmelo?, pregunté. No sabía cómo. Claro que no. Hubo otro silencio. Adrián, no quería que te enteraras así. Esa frase me hizo soltar una risa amarga. ¿Y cómo querías, en una cena familiar? No respondió. Y entonces pregunté algo que ni siquiera estaba seguro de querer saber. ¿Quién empezó? La respuesta tardó más esta vez. Fue mutuo. Asentí lentamente, aunque ella no podía verme. Por supuesto. La opción más conveniente. Me quedé en silencio unos segundos, pensando si había algo más que realmente quisiera saber. Pero la verdad, no. No importaba. Nada de eso cambiaba el resultado. Escúchame bien, dije finalmente. Mi voz seguía tranquila, pero esta vez había algo más debajo. Algo más frío. No vuelvas a llamarme. Adrián, por favor. Colgué. Y apagué el teléfono. Porque entendí algo en ese momento. No necesitaba más explicaciones. No necesitaba más detalles. Hay cosas que, una vez que las ves, ya no se pueden desver. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No hubo mensajes. No hubo llamadas. Nada. Y, sinceramente, eso fue lo mejor que podía pasar. En el trabajo, todo seguía como siempre. La gente hablaba, reía, se quejaba de cosas normales, como si el mundo no hubiera cambiado. Pero para mí, todo era distinto. No por el dolor, sino por la claridad.
Hay momentos en la vida en los que algo se rompe, y en lugar de dejarte débil, te deja viendo todo como realmente es. Vi a Clara una vez más. Fue en un pasillo. Ella venía caminando en dirección contraria. Cuando me vio, se detuvo por un segundo. Nuestros ojos se cruzaron. Parecía querer decir algo. Pero no dijo nada. Solo bajó la mirada, y siguió caminando. Y eso fue todo. Ni despedida. Ni explicación final. Nada. Con mi padre, fue diferente. No lo vi durante varios días. Hasta que una noche, apareció en mi departamento. No tocó como alguien que duda. Tocó como alguien que cree tener derecho. Abrí la puerta. Nos quedamos mirándonos en silencio unos segundos. Tenemos que hablar, dijo. Lo dejé pasar. Se sentó como si nada. Como si fuera una visita normal. Yo me quedé de pie. Lo que viste, empezó. Levanté la mano. No. Se detuvo. No necesito escucharlo. Frunció el ceño ligeramente. Fue un error. Negué con la cabeza. No. Lo miré directamente. Un error es algo que pasa una vez. Silencio. No durante meses. No respondió. Y eso fue suficiente. Porque, a diferencia de Clara, él no intentó justificarlo demasiado. Y eso, de alguna manera lo hacía peor. Ella fue quien se acercó primero, dijo después de unos segundos. Ahí estaba. La versión conveniente. Solté una pequeña risa sin humor. Claro. Me acerqué un poco más. ¿Y tú qué hiciste? Te tropezaste y caíste en la situación. No respondió. Solo me miró. Y en ese momento entendí algo importante. No iba a haber arrepentimiento real. Ni culpa profunda. Solo, consecuencias incómodas. Y eso era todo. Me alejé un paso. Ya está, dije. ¿Qué significa eso? Preguntó. Lo miré por última vez, esta vez sin enojo. Sin nada. Significa que ya no tienes un hijo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Por primera vez, su expresión cambió. Pero no lo suficiente. No dije nada más. Caminé hacia la puerta y la abrí. No hizo falta repetirlo. Se levantó. Pasó a mi lado. Y antes de salir, se detuvo un segundo. Como si fuera a decir algo. Pero no dijo nada. Y se fue. La puerta se cerró. Y esta vez, sí sentí algo. No tristeza. No rabia. Sino una especie de cierre. Como cuando terminas un capítulo que no querías leer, pero que ya no puedes seguir ignorando. Esa noche me senté en el mismo sofá donde semanas antes todo parecía normal. Y pensé en algo simple. No en lo que perdí. Sino en lo que evité seguir perdiendo. Porque a veces, lo peor no es que te traicionen. Lo peor es quedarte, cuando ya sabes la verdad. Y yo no me quedé.